Nuestro personaje principal es Yuichi, un estudiante de segundo año que lleva una vida escolar muy ordinaria. Cada día, Yuichi se levanta temprano para repartir periódicos, ganando dinero para cubrir sus gastos de vida. Hoy, se esfuerza aún más porque necesita dinero para un viaje escolar el próximo mes. A pesar de los costos, está decidido a ir, ya que él y su grupo de amigos han planeado la salida juntos. En la escuela conocemos a los amigos más cercanos de Yuichi. Primero está su amigo de cabello rubio, Shibe, un joven adinerado que estaría dispuesto a prestarle dinero a Yuichi si lo necesitara. Sin embargo, su amiga Shiho encuentra la actitud de Shibe demasiado arrogante y le insta a moderarla. Los otros dos amigos, Yutori y Tenji, llegan a clase y animan a Shiho a dejarlo pasar y perdonar a su amigo despistado. Tenji es conocido por su intelecto de nivel genio y su reputación impecable, mientras que Yutori es una chica tranquila que ha experimentado acoso en el pasado. Los 5 amigos comparten un vínculo cercano y Yuichi desea que las cosas puedan permanecer así para siempre. Sin embargo, malas noticias llegan cuando el profesor anuncia que los 2 millones de yen destinados al viaje de la clase han sido robados. Shiho ruega que el ladrón confiese en lugar de perturbar la unidad de la clase, pero por supuesto ningún ladrón se presentaría voluntariamente. La situación empeora al día siguiente cuando tanto Shiho como Shibe no se presentan en la escuela. Dado que eran responsables de proteger el dinero, su ausencia genera sospechas y comienzan a circular rumores de que podrían haber robado el dinero ellos mismos. Esa tarde, Yuichi de repente recibe una carta de Shiho pidiéndole reunirse en la escuela. Se apresura a ir solo para descubrir que sus 4 amigos también han sido convocados, cada uno bajo el pretexto de que Yuichi los había llamado. Al darse cuenta de que han sido engañados, Yuichi apenas tiene tiempo para procesarlo cuando siente una descarga eléctrica golpearlo por detrás. Mientras pierde el conocimiento, vislumbra a sus amigos siendo secuestrados. Mientras está inconsciente, Yuichi recuerda las lecciones de su maestro y su madre. Su maestro siempre decía que el dinero es lo más importante en la vida, mientras que su madre creía que los amigos son lo que realmente importa. Cuando Yuichi recupera la conciencia, se encuentra a sí mismo y a sus amigos encerrados en una habitación blanca. De repente, un muñeco entra en la habitación. Yutori lo reconoce como Manabu, un personaje de una antigua serie animada. Manabu explica que ahora son participantes en un juego. Si tienen éxito, ganarán 2 millones de yenes por ronda y un total de 20 millones de yenes si completan todo el juego. El dinero, según Manabu, está destinado a pagar una deuda. Yuichi descarta las afirmaciones de Manabu como disparates, pero la muñeca revela que uno de los amigos de Yuichi ha acumulado una deuda de 20 millones de yenes. Tenji intenta negociar, acusando a Manabu de secuestro y de no tener pruebas. Sin embargo, Manabu revela que alguien entre ellos pagó un depósito de 2 millones de yenes para entrar en este juego, implicando a uno de ellos como el ladrón del dinero del viaje de la clase y el responsable de su situación actual. Manabu les ofrece una opción. Pueden negarse a participar, pero perderán el depósito de 2 millones de yenes y la persona endeudada tendrá que pagar todo el monto sola. Si juegan, la deuda se distribuirá equitativamente entre ellos. Ganar eliminará la deuda completamente, pero perder significará que tendrán que asumir toda la carga. Manabu les da tiempo para considerar. El grupo decide no centrarse en identificar al traidor por ahora, y en su lugar acuerdan participar, creyendo que es su deber como amigos ayudarse mutuamente. Sin embargo, Yuichi lucha con sus pensamientos preguntándose si el dinero o la amistad es más importante. Al final, decide dar prioridad a sus amigos y todos acuerdan entrar en el juego. El primer juego comienza con una moneda masiva y 5 placas de identificación sobre una mesa, cada una contiene las deudas individuales. La deuda de todos se distribuye equitativamente en 4 millones de yenes. Las reglas prohíben estrictamente mostrar a otros la cantidad de su propia deuda. Violar esta regla duplicará la deuda. Se explican las mecánicas del juego. Los 5 deben colocar sus manos sobre la moneda y moverla juntos para responder a una serie de preguntas. Si ellos están de acuerdo unánimemente en su decisión, la moneda se moverá automáticamente a la respuesta elegida. Sin embargo, si incluso una persona no está de acuerdo, la moneda cambiará a la respuesta opuesta. Este juego prueba su unidad y prioriza la elección de la minoría sobre la de la mayoría. Además, tienen prohibido hablar a menos que se esté leyendo una pregunta. Romper esta regla también duplicará la deuda.
La regla final les advierte que la persona con la clasificación más baja al final del juego asumirá toda la deuda. Se le recuerda al grupo que la clave para ganar es trabajar juntos y mantener su unidad. Shibe fue elegido para leer la primera pregunta. ¿Es el monte Fuji la montaña más alta de Japón? Todos sabían que la respuesta era sí, pero de alguna manera la moneda se movió a la respuesta incorrecta, causando que el grupo perdiera su oportunidad de reducir su deuda. Shiho intentó hablar, pero los demás la detuvieron, temiendo que rompiera las reglas. La segunda pregunta también fue fácil, pero una vez más la moneda terminó en la respuesta equivocada. Esto confirmó que había un traidor entre ellos. Yuichi comenzó a sospechar de Shibe. Hace unos días Shibe había sido golpeado por Shiho después de intentar coquetear con ella, lo que llevó a Yuichi a pensar que Shibe podría estar buscando venganza. Shibe había intentado contar con la ayuda del grupo para reconciliarse con Shiho, pero todos lo ignoraron. Sin embargo, Shiho ya no estaba molesta con Shibe porque Yuichi había hablado en su nombre. Volviendo al juego, se leyó la tercera pregunta y, una vez más, a pesar de su simplicidad, alguien saboteó la respuesta. Para la cuarta pregunta era el turno de Yuichi de leer. Para su sorpresa, no había una pregunta real. Los jugadores debían inventar su propia pregunta. Sin embargo, había una nota debajo de las instrucciones. Si la moneda caía en sí, el grupo ganaría. Si caía en no, el lector vería su deuda reducida a la mitad. Yuichi se dio cuenta de por qué las tres primeras preguntas habían sido fáciles, pero saboteadas. Alguien había estado eligiendo no intencionalmente para reducir su deuda y trasladar la carga a la persona con más deuda. Al principio, Yuichi pensó en ser egoísta y elegir no reducir su propia deuda. Sin embargo, notó a Yutori, quien fue la última en ir, y se dio cuenta de lo débil y vulnerable que era. Sabiendo que no podría cargar con toda la responsabilidad, Yuichi decidió seleccionar la respuesta correcta para ayudar al grupo a avanzar. Sin embargo, incluso entonces, alguien aún eligió no. Yuichi se dio cuenta de que alguien en el grupo estaba tratando deliberadamente de cargar la deuda a Yutori. Esto era especialmente preocupante porque la pregunta final no tenía una condición que permitiera la reducción de la deuda como las 4 preguntas anteriores. Cuando fue el turno de Yutori, hizo al grupo una pregunta sincera: ¿permaneceremos todos como amigos? Los observadores notaron que esta pregunta debería haber sido la primera porque al principio la respuesta indudablemente habría sido sí. Sin embargo, dadas las circunstancias actuales y la creciente desconfianza entre el grupo, la respuesta mayoritaria ahora probablemente sería no. Yuichi, temiendo el impacto emocional que esto tendría en Yutori, decidió romper las reglas al hablar. Esto duplicó su propia deuda, pero lo hizo para asegurarse de que Yutori no fuera el único que llevase la carga. Yuichi acusó al grupo de intentar trasladar toda la deuda a Yutori, afirmando que la verdadera regla era que la persona con la menor deuda perdería. Si bien el grupo sospechaba que podría estar mintiendo, ninguno se atrevió a correr el riesgo de hablar y convertirse en el próximo objetivo. La jugada calculada de Yuichi obligó a todos a votar que sí, asegurando que pasaran la ronda. A pesar de este éxito, todos notaron que sus deudas individuales solo se habían reducido en 400,000 yenes. Yuichi también creía que su deuda seguía igual, ya que la había reducido a la mitad usando la nota y la había duplicado de nuevo al romper las reglas. Manabu instó al grupo a pasar al segundo juego. Sin embargo, Yuichi se quedó atrás un momento para inspeccionar las preguntas y notas del primer juego, solo para descubrir que las notas habían desaparecido. Shiho volvió para encontrar a Yuichi y discutieron la posibilidad de un traidor dentro del grupo. Yuichi sospechaba de Shiho, ya que era disciplinada y metódica, lo que hacía poco probable que quisiera participar en el juego en lugar de investigar al culpable que había robado el dinero. Sin embargo, Shiho reveló su sospecha de Yuichi, citando sus problemas financieros como un posible motivo. Shiho admitió que no había acusado a Yuichi porque no lo compadecía, sino porque le importaba mucho. También confesó que su deuda se había duplicado porque accidentalmente hizo un sonido después de responder incorrectamente la primera pregunta, lo que resultó en una penalización. Creía que Yuichi había roto las reglas para salvarla, ya que en ese momento tenía la deuda más alta. Tenji escuchó su conversación. Los organizadores observaron que Yuichi era sagaz y lleno de recursos en los asuntos de dinero. Sus instintos agudos y estrategias inteligentes eran impresionantes, pero dudaban que sería suficiente para ganar el juego. Al fin y al cabo, alguien del grupo estaba trabajando activamente para destruir su amistad.
Luego, el grupo pasó al segundo juego. Les dijeron que esta ronda sería observada por un público desde arriba y el juego requería que los jugadores insultaran a sus amigos. Las reglas parecían confusas, así que Manabu aclaró. Cada jugador tomaría turnos para entrar en una habitación para escribir algo malo sobre uno de sus amigos en un papel y ponerlo en una caja. Manabu luego leería los insultos en voz alta y el público votaría quién debería mover más espacios en el tablero. La primera persona en llegar a la meta asumiría todas las deudas y avanzaría, mientras que los otros 4 serían eliminados. Sin embargo, había una laguna si todos presentaban votos en blanco. Cada jugador solo avanzaría un espacio, lo que potencialmente les permitiría llegar juntos a la meta y pasar a la tercera ronda. Manabu advirtió, sin embargo, que era casi seguro que un traidor presentara algo, lo que hacía que la estrategia de voto en blanco fuera arriesgada. Los dos observadores rieron, dudando que el grupo pudiera trabajar junto. Los humanos, creían, eran inherentemente egoístas, y tenían curiosidad por ver hasta dónde podría llegar el grupo juntos. En las 2 primeras rondas, todos emitieron votos en blanco y el grupo avanzó 2 espacios. Sin embargo, cada espacio en el tablero venía con condiciones que sumaban más deuda a sus totales. Manabu entonces introdujo una nueva regla. Toda la deuda acumulada de estas condiciones se transferiría a la persona que llegara primero a la línea de meta. Desde la tercera ronda en adelante, las cosas empezaron a desmoronarse. Alguien presentó un insulto dirigido a Shiho, revelando que tenía sentimientos por Yuichi a pesar de haber salido previamente con Tenji. Según los observadores, los enredos románticos eran la manera más efectiva de destruir amistades. Como resultado, Shiho fue obligada a moverse 5 espacios hacia adelante, mientras los demás solo avanzaron 1. Shibe acusó a Yuichi de jugar con él, sabiendo perfectamente que a Shiho le gustaba, pero manteniéndolo en secreto. Tenji regañó a Shibe por estar celoso, recordándole que él era el exnovio de Shiho. Sin embargo, Shiho explicó que su relación con Tenji había sido arreglada por sus padres, que eran viejos amigos, y que ella no tenía sentimientos románticos por él. Aunque su afirmación hizo que pareciera una mentira, Tenji realmente tenía sentimientos por ella, lo que alimentó su frustración cuando Shibe habló irrespetuosamente sobre ella. La discusión escaló con Shibe y Tenji enfrentándose entre ellos, cada uno sospechando que el otro fue quien escribió el insulto sobre Shiho. Tenji usó su aguda mente para echarle la culpa a Shibe, acusándolo de difundir rumores sobre el triángulo amoroso para confirmar la verdad. Tenji argumentó que no podría haberlo escrito él mismo porque hacerlo solo lo haría sospechoso. Antes de que la situación pudiera convertirse en violencia, Yuichi intervino, aconsejándoles que se centraran en los sentimientos de Shiho, si realmente se preocupaban por ella. Mientras tanto, Yutori se puso celosa, lamentándose de que los 3 chicos parecieran más interesados en Shiho que en ella. En la siguiente ronda, las cosas tomaron un giro más oscuro. Se lanzaron 3 insultos, de los cuales el más dañino reveló que Shiho se había sometido a una cirugía plástica. Shiho fue obligada una vez más a avanzar varias casillas, mientras que Yuichi y Shibe solo avanzaron 1 y 2 casillas respectivamente. Los insultos comenzaron a intensificarse, generando una brecha entre los amigos. La siguiente ronda trajo una revelación impactante. Yutori había trabajado como Sugar Baby. Abrumada, Yutori se derrumbó cuando su doloroso pasado fue sacado a la luz de nuevo. Inmediatamente acusó a Shiho, la única que conocía su secreto, de traicionarla. Shibe, con su habitual torpeza, empeoró la situación haciendo comentarios insensibles sobre el pasado de Yutori, lo que llevó a Tenji a darle un puñetazo en la cara por frustración. Entonces Tenji le pidió a Yuichi que consolara a Yutori, sabiendo que solo Yuichi tenía la habilidad para calmarla. Después de varias rondas, las posiciones actuales estaban claras. Tenji permaneció al final del grupo. Manabu recordó a todos las reglas, pero era evidente que las deudas ya no eran la principal preocupación. La exposición de secretos se había convertido en el punto de ruptura del grupo. Yutori compartió su historia. Ella sufrió acoso escolar severo en el pasado. Profesores y compañeros se dieron la vuelta, negándose a ayudarla. Tuvo que pagar a sus agresores solo para que la dejaran en paz. Necesitada de dinero, decidió ser la novia de un hombre mayor y adinerado. Al principio solo eran cenas y salidas. Sin embargo, las cosas tomaron un giro más oscuro cuando el hombre le pidió que hiciera cosplay y se tomara fotos. Cuando intentó hacer avances físicos, ella huyó, creyendo que no había cruzado ningún límite. Aunque el internet no le creyó, ella buscó desesperadamente validación de Yuichi.
Le suplicó que creyera en ella, ya que sentía que él era la única persona que le quedaba. Si Yuichi la abandonaba ahora, estaría verdaderamente sola. Los supervisores creían que todas las personas son iguales. Pensaban que mientras permanecieran puros, tenían derecho a regañar a aquellos considerados más sucios que ellos. En este caso, todos creerían que Yutori es sucia, que ella es la culpable. Sin embargo, Yuichi todavía estaba dispuesto a aceptar su pasado y nunca abandonaría a sus amigos. Él le susurró algo a Yutori y le pidió que confiara en él. Los supervisores se dieron cuenta de que si él podía perdonar así, entonces su pasado debía haber sido incluso peor que el de Yutori. Yutori empezó a sospechar de Shiho y quiso mantenerse alejada de ella. Shiho de hecho conocía el pasado de Yutori, pero solo porque ella había salvado a Yutori antes y Yutori había compartido su historia. Shiho no había prestado mucha atención y nunca había roto una promesa hecha a sus amigos. Los supervisores observaron que el traidor había logrado sembrar discordia porque esa persona probablemente no se preocupaba por el dinero, sino que estaba completamente enfocada en dividir al grupo. Esa persona probablemente se estaba jactando ahora porque era quien había robado los 2 millones de yenes del fondo de viaje de la clase. Del flashback aprendimos que el culpable es uno de los amigos, y cuando le robaron a Shiho, se encontraron con Yutori y ella le cortó debajo del ojo con su bolígrafo. Esta persona también es la única que sabe que Shiho se sometió a cirugía plástica solo para cubrir una cicatriz en su mejilla. Esa misma persona fue quien reveló el secreto de Yutori, porque le habían dado a Shiho un llavero que contenía un dispositivo de escucha. El culpable no es otro que Tenji, el que tiene la cicatriz bajo el ojo. Tenji hizo esto para destruir las relaciones de Shiho y así poder monopolizarla para sí mismo. Shiho quería que Tenji creyera que no fue ella quien reveló su secreto, y por supuesto Tenji le creyó porque él era el verdadero culpable. De los 5 secretos compartidos, los 3 más impactantes fueron escritos por el mismo Tenji. Tenji ya había roto la confianza de Yutori en Shiho, así que ahora solo necesitaba revertir las cosas. Más tarde concluyó que Shiho podría haber sospechado que Yutori la había traicionado porque Yutori podría haber revelado su propio secreto para hacer quedar mal a Shiho y luego robarle a Yuichi, sabiendo que Yutori no ganaría fácilmente a Yuichi de Shiho. Tenji pensó que Yuichi era una buena persona, fácilmente influenciada por la compasión. Manabu quería que continuaran con el juego, así que Yuichi dejó que Tenji fuera primero. Tenji se dio cuenta de que ahora estaba en la parte inferior y sería sospechoso si nadie hablaba mal de él, así que comenzó a difamar a sí mismo para mantener la confianza del grupo. Sin embargo, cuando regresó, Tenji vio que Yuichi acababa de abofetear a Shiho, porque ella creía que Yutori fue quien se difamó para atraer a Yuichi. Tenji se dio cuenta de que su plan era aún más fácil ahora que las dos chicas habían perdido la confianza entre sí. Shiho pensaba que las mujeres no tenían miedo de jugar sucio para conseguir lo que querían, e incluso Yutori mencionó su operación para contrarrestarla. Shiho luego explicó su propia operación, y esto provocó que Shibe volviera a unirse a la competición por Shiho. Las dos chicas ya no confiaban entre sí, y Yuichi se vio obligado a quedarse con Yutori, por lo que Shiho tampoco confiaba en él. Tenji vio cómo todo encajaba a medida que no solo rompía la relación entre Shiho y Yutori, sino que también destruía su confianza en Yuichi. Aprovechó este momento para acercarse a Shiho, quien luego rechazó a Yuichi y eligió estar junto a Tenji. Manabu quería que continuaran el juego y los 4 restantes entraron en la habitación. El resultado fue que solo 2 hablaron mal de otros, el primero siendo insignificante, mientras que el segundo fue Tenji mintiendo sobre su verdadera edad. Afirmó que tenía 1 año más que ellos, pero debido a un incidente tuvo que repetir 1 año y por lo tanto ahora estaba estudiando con ellos. Este secreto solo lo conocía Shiho, quien ahora estaba bajo sospecha. Pero Tenji hizo esto para aislar a Shiho, asegurándose de que no quedara nadie a su lado y tuviera que depender de él. Shiho se vio obligada a dar más pasos, pero esta ronda le permitió elegir a alguien para revelar un secreto, y el público votaría si deberían perdonar a la persona o no. Si nadie perdonaba, ella tendría que dar 10 pasos más. Tenji estaba preocupado porque si Shiho lo elegía a él, los organizadores lo expondrían como el que los había arrastrado a esto. Dado que él era el más cercano a Shiho, ella podría elegirlo para probar si Tenji realmente quería ayudarla. Pero en un momento crítico, Shibe se levantó para asumir la culpa ya que quería recuperar la confianza de Shiho.
El juego reveló que el padre de Shibe era un político corrupto involucrado en varios crímenes políticos como el mujeriego, la infidelidad, el desfalco y encubrir algunos de sus actos ilícitos con dinero. El supervisor creía que esto causaría división porque ningún padre querría que su hijo se asociara con el hijo de un criminal. Tenji vio una oportunidad y decidió aprovecharla. Shiho no estaba calculando ya que esto era solo su culpa y Shibe no debería ser responsable de ello. Tenji se acercó y argumentó que no se podía considerar inocente a Shibe, porque, como el juego reveló, su padre había usado dinero para encubrir muchas cosas. Por lo tanto, era probable que Shibe hubiera cometido delitos en el pasado y hubiera sido protegido por su padre. Estaba completamente aislado del grupo y con el 99% del público votando en su contra, se vio obligado a dar 9 pasos, quedando justo detrás de Shiho. Ahora llegó la siguiente ronda y Tenji quería terminar las cosas ahí mismo. Después de la siguiente ronda, la única declaración negativa fue que Shibe había matado a alguien. Tenji estaba atónito porque no había escrito nada para esta ronda. Él pensó que había mezclado las cosas lo suficiente y quería dejarlo así para evitar sospechas. Después de observar, se dio cuenta de que fue Yuichi quien lo había escrito. El supervisor notó que la diversión apenas comenzaba ahora que Yuichi había agitado todo una vez más. Si uno prestaba atención, era Yuichi quien había llevado todo a este punto. Shibe trató de explicar que nunca había matado a nadie, y eso definitivamente era una mentira. Tenji también estaba seguro porque alguien como Shibe no tendría el valor de matar a nadie, así que Yuichi ciertamente era el que estaba mintiendo. Shibe quería que Manabu castigara al mentiroso según las reglas, pero esta condición solo se cumpliría si podía probar su inocencia. Cualquiera podría afirmar algo, pero sin pruebas no tenía sentido. Shibe quería revisar sus antecedentes penales, pero incluso si tenía uno, su padre probablemente se había encargado de eso, así que probablemente no quedaba ningún registro. Manabu permitió que los supervisores decidieran, y aunque Shibe suplicó, dijo tontamente que si él hubiera cometido el crimen, su padre lo habría resuelto todo. Esta herida autoinfligida llevó a Shibe a avanzar 5 pasos más. Yuichi dijo que todavía confiaba en Shibe y comenzó su propia investigación. Él reveló que el traidor había escrito todas las calumnias desde el principio del juego hasta ahora. Yuichi trató de señalar que alguien en el grupo estaba mintiendo, pero aún no podía revelar la identidad de la persona, lo que hizo que Tenji pensara que estaba mintiendo. Sin embargo, Yuichi explicó que este juego realmente no era tan difícil. Dado que el juego estaba siendo observado por una audiencia, no podía haber casillas de deuda donde la deuda simplemente se acumulara, porque si ese fuera el caso, los organizadores siempre ganarían. Incluso si los jugadores llegaran al final, terminarían debiendo más que al principio, y eso ya no atraería espectadores. Además, como este era un juego similar al Monopoly, había casillas donde los jugadores podían saldar sus deudas, como se evidenció en la ronda anterior cuando sus deudas fueron reducidas. Por lo tanto, si todos terminan el juego juntos, las deudas y el saldo de deudas se cancelarían mutuamente. El problema era que era demasiado tarde para darse cuenta de esto, pero Yuichi ideó una forma de equilibrar todo. Sugirió que, excepto Shibe, que iba a la cabeza, todos deberían desacreditarse a sí mismos para alcanzar a Shibe. Si alguien rompía las reglas y desacreditaba a Shibe, serían expuestos porque no tendrían una carta de autodescrédito. De esta manera podrían dejar de lastimarse mutuamente. Sin embargo, Tenji no estuvo de acuerdo e insistió en que Yuichi revelara la identidad del traidor si la conocía. De esa manera podrían hacer que el traidor pasara solo a la tercera ronda. Tenji pensó que Yuichi era demasiado blando y comenzó a presionarlo, pero Yuichi estaba listo para enfrentarlo. Cuando se anunciaron los resultados, hubo 10 votos por calumnia. Ya que no había límite en la cantidad de votos, el plan de Yuichi falló. En este punto, Tenji lo forzó a revelar la identidad del traidor. Yuichi confesó sin poder hacer nada que había inventado la historia sobre el traidor. La confianza en Yuichi se rompió, tal como Tenji había predicho. Ahora, Tenji solo necesitaba continuar con su plan de vengarse de Shiho por quitarle lo más importante, él. El juego continuó hasta que Shiho llegó a la última casilla. En este punto, sin importar lo que hiciera, avanzaría un paso más hacia el juego final. Pero el juego aún no había terminado, ya que el supervisor se dio cuenta de que Yuichi se había convertido en un jugador peligroso que había estado manipulando el juego todo el tiempo sin que nadie lo notara. Yuichi quería que todos trabajaran juntos para encontrar al traidor. Según las reglas, cualquiera que mintiera sería castigado.
así que ahora si los 5 escribieran que fueron ellos quienes se registraron para jugar el juego, todos serían castigados y lo soportarían juntos hasta la próxima ronda. El traidor sería dejado atrás y enviado a casa. Yuichi quería que Tenji fuera primero porque era en quien Shiho más confiaba. Tenji sabía que estaba a punto de ser descubierto, así que decidió hacer lo que Yuichi sugirió y luego llorar y dar excusas después. Pero cuando se anunciaron los resultados, solo Tenji había escrito algo y los demás dejaron sus papeles en blanco. Planeaba jugar el juego del llanto, pero Yuichi exigió que confesara todo primero y luego vendrían las excusas. Yuichi ahora se veía muy aterrador y diferente de la persona que habían conocido antes. Yuichi comenzó a contar todo lo que había preparado desde la segunda ronda del juego. Explicó que cuando Tenji comenzó a calumniar a otros, Yuichi y Shiho se habían unido en secreto usando papel en la sala para comunicarse. Durante la tercera ronda, Yuichi dejó su boleta en blanco, pero la cámara lo captó sosteniendo un bolígrafo y tomando 2 boletas. Después colocó su mano en el hombro de Shiho, indicando que le había dado algo. Él quería que ella escribiera el secreto que solo ambos conocían para ganar su confianza. Yuichi había excluido a los demás para identificar al traidor. Durante el turno de Yutori, Yuichi le había dado en secreto una nota diciéndole que Shiho estaba de su lado y que debían fingir discutir para descubrir al traidor. Por eso, en la siguiente ronda, Shiho reveló el único secreto que sabía Yutori y lograron eliminar a 2 personas. Shibe fue fácil porque se ofreció como voluntario para revelar la verdad, dejando solo a Tenji. Para evitar que Tenji enloqueciera y lo arruinara todo, Yuichi decidió usar el plan con una laguna para hacer que Tenji esperara hasta que el juego estuviera casi terminado antes de exponerlo. Sin embargo, Yuichi también había evitado la posibilidad de múltiples votos en contra al guardar las etiquetas de nombre de todos. Como todos querían demostrar que no eran el traidor, inmediatamente presentarían sus etiquetas. Usando las etiquetas de nombre como rehenes, todos no tuvieron más remedio que seguir el plan de Yuichi. El supervisor observó que Yuichi era muy inteligente, capaz de manipular la psicología de las personas de manera similar a como lo hacen las religiones. Tenji quería saber por qué Yuichi lo había excluido, pero no eligió involucrarlo. Yuichi explicó que Tenji había actuado de manera diferente a lo usual. Él, quien normalmente era un pacificador, había comenzado a discutir con Shibe, acusándolo de calumniar a otros. Sin embargo, nadie había compartido secretos con Shibe durante mucho tiempo porque era conocido por ser un chismoso. Tenji admitió la derrota, dándose cuenta de que Yuichi había elegido a alguien tan ingenuo como Shibe para culpar. Ahora no había nada que él pudiera hacer para aclarar las cosas a Shiho, así que Yuichi decidió confesar a Manabu que había mentido para asumir el castigo en nombre de Shiho y participar en la tercera ronda. Confirmaron lo que Yuichi había dicho, permitiéndole continuar solo. Yuichi reveló que había mentido sobre Shibe matando a alguien porque él mismo era el asesino. Había matado a 3 personas y había sido llamado monstruo por el supervisor. Yuichi decidió dejarlos atrás y avanzar a la siguiente ronda, planeando derribar a Manabu y a los organizadores del juego. Sus amigos no creían que él pudiera ser un asesino, pero Manabu confirmó que lo que dijo era verdad. Todos empezaron a discutir sobre Yuichi, y en ese momento Yuichi no pudo entender las enseñanzas de su madre de que los amigos eran más importantes que el dinero. Para él ahora, los amigos se sentían como una carga, y decidió que iría solo a la tercera ronda para protegerlos. Pero justo cuando estaba a punto de saltar, Tenji dio un paso adelante queriendo ir con Yuichi para hacer las paces. Confesó que también había mentido sobre tener sentimientos por Shiho. Se unió al juego solo para enfrentarse a Yuichi y demostrarse a sí mismo consiguiendo su primer beso. Los organizadores aceptaron esto y permitieron que ambos avanzaran a la siguiente ronda. También mencionaron que Tenji debe tener algún motivo ulterior porque esta era la segunda vez que participaba en el juego. Hace años, Yuichi había aprendido de su madre que lo más importante en el mundo eran los amigos, no solo el dinero. Yuichi asintió con la cabeza, de acuerdo con las palabras de su madre. Sin embargo, al salir del hospital, Yuichi se encontró con su profesor que le dijo que lo más importante en el mundo era realmente el dinero. Yuichi se despertó de repente y se encontró con Tenji en una cueva. Yuichi preguntó dónde estaban, pero Tenji tampoco lo sabía. De repente, la voz de Manabu resonó, informándoles que necesitaban quedarse en esta cueva durante 3 días mientras los organizadores se preparaban para la tercera fase. Juego. Solo tenían agua para sobrevivir los próximos 3 días.
Tenji tuvo que explicar sus acciones recientes diciendo que siguió a Yuichi porque solo estando con él tendría la oportunidad de explicar todo, incluyendo por qué lo traicionó y todos los demás detalles. Tenji confesó que esta era la segunda vez que participaba en el juego de la amistad, pero antes de continuar, señaló a Yuichi para que cubriera sus tarjetas de nombre para evitar posibles dispositivos de escucha dentro. Tenji compartió que todo había comenzado por Shiho. Ella había tomado la cosa más valiosa que Tenji tenía en su vida. Concretamente, en la secundaria, Tenji tenía dos amigos muy cercanos. Los tres habían hecho planes juntos y Tenji les había dicho que había ahorrado una gran suma de dinero y quería iniciar un negocio con ellos antes de cumplir los 18 años. Sus amigos se sorprendieron de que Tenji quisiera compartir este dinero con ellos, pero Tenji creía que mientras los tres permanecieran juntos, nada podría detenerlos. Un año después, Shiho se transfirió a su escuela, pero el negocio de Tenji con sus amigos todavía iba bien. Un día, sus dos amigos le preguntaron si estaba saliendo con Shiho. Tenji admitió que él y Shiho fueron juntados por sus padres y solo eran amigos. Después de eso, los tres comenzaron a administrar su dinero de manera más estricta, manteniendo la misma cantidad de capital que cuando ingresaron a la escuela secundaria. Cuando llegaron a la escuela secundaria, los tres decidieron dividir el dinero e invertirlo. Quien ganara más dinero antes de cumplir 20 años se convertiría en el presidente de su empresa. Las cosas no habrían cambiado si sus amigos no hubieran añadido otra condición. El presidente también tendría derecho a confesarle a Shiho. Tenji sintió que esto podría romper su amistad, pero decidió seguir adelante con la esperanza de retrasar la ruptura. No mucho después, Tenji y sus dos amigos fueron lanzados al juego de la amistad, porque uno de ellos debía 10 millones de yenes. Los tres perdieron el juego y Tenji tuvo una deuda de 20 millones de yenes y fue enviado a casa. A Tenji se le prohibió hablar del juego. Fue a confrontar a uno de sus amigos, quien reveló que había usado el dinero para comprar regalos para Shiho. Sin embargo, no pudo decir nada más porque temía que el juego lo eliminara. Poco después, ambos amigos de Tenji se mudaron y Shiho comenzó a ejercer más presión sobre Tenji en su vida. Tenji no sabía a quién acudir en busca de consejo, así que decidió contarle a su padre, la persona más importante para él. Su padre escuchó y entendió su situación, decidiendo encargarse de las cosas por Tenji desde ese momento. Sin embargo, ese mismo día, Tenji recibió la trágica noticia de que su padre había fallecido. La policía concluyó que fue un accidente, pero Tenji sabía que su padre nunca haría tal cosa. Antes de salir de la casa, el padre de Tenji mencionó que iba a visitar a la familia de Shiho. Tenji sospechaba que todo lo que había pasado estaba relacionado con Shiho. Desde ese momento, él comenzó a investigar a Shiho más profundamente, pero no encontró nada. Para empeorar las cosas, Tenji recibió una carta anónima advirtiéndole que dejara de indagar en el pasado de Shiho, o de lo contrario, él también desaparecería. Esto llevó a Tenji a arrastrar a todos al juego de la amistad para exponer la verdadera naturaleza de Shiho. Aunque Yuichi había arruinado su plan, Tenji al menos comenzó a sospechar que Shiho podría ser el traidor. Tenji sabía que Shiho ocultaba algo grande. Su deuda actual era de 10.800.000 yenes, pero según la información que Yuichi recopiló de otros, la deuda debería haber sido de 18.800.000 yenes. Eso significaba que alguien había falsificado la cantidad. Yuichi no sabía cómo Tenji obtuvo la información sobre la deuda, pero Tenji le preguntó a Manabu. Cuando le preguntó a Manabu de nuevo, Manabu se lo confirmó. Después, ambos recalcularon las deudas basándose en la información que habían obtenido anteriormente. Tenji entonces reveló a Yuichi la verdadera cantidad de deuda que debía. También recalcularon la deuda total de todos después del segundo juego y encontraron que todavía faltaban 4 millones en comparación con la información que Manabu había proporcionado. La deuda de Shiho era inusualmente grande, por lo que estaba claro que había mentido sobre su deuda. Yuichi especuló que si Shiho realmente había mentido, debía ser una mentirosa profesional. Sin embargo, Yuichi no estaba completamente convencido, ya que también era posible que Tenji estuviera mintiendo. Después del último juego, Yuichi se dio cuenta de que su grupo no era más que un montón de extraños ahora. Incluso Tenji no tenía idea de que Yuichi una vez había matado a alguien, pero ¿por qué Tenji todavía lo seguía? Tenji explicó que quería vengarse por su padre y destruir este juego porque Yuichi era el único en quien confiaba para lograrlo. Para recuperar la confianza de Yuichi, Tenji voluntariamente le mostró su etiqueta con su nombre y la cantidad de su deuda.
Inmediatamente duplicó su deuda por romper las reglas. Tenji sinceramente quería seguir a Yuichi y bajó la cabeza aceptando ser visto como nada más que una herramienta por Yuichi. Yuichi dijo que necesitaba 3 días para reflexionar. 2 días y medio después, Yuichi le preguntó a Tenji si tenía alguna relación con Shibe o Yutori. Tenji respondió que los consideraba forasteros, pero Yuichi le recordó que ambos eran, después de todo, amigos de Tenji. Él quería que Tenji se disculpara con Shibe y Yutori por involucrarlos en este lío, e incluso si no lo perdonaban, Tenji tenía que disculparse. Si Tenji todavía se sentía culpable y arrepentido, debería disculparse. Tenji prometió que se disculparía, así que Yuichi también prometió ayudar a Tenji durante el tercer juego. Medio día después, los dos fueron liberados de la cueva y entraron en un bosque donde se encontraron con Manabu. Manabu les informó que el próximo juego sería el escondite y tendrían que competir contra un equipo de 5. Tenji no entendía por qué tenían que competir contra otro equipo, pero Manabu explicó que la verdadera amistad solo existiría cuando hubiera un oponente. Por ejemplo, si Tenji tuviera un amigo que fuera un sinvergüenza listo para traicionarlo y el equipo contrario fuera un grupo de 5 personas en armonía, surgiría la envidia y la confianza en los amigos desaparecería. Tendrían que luchar con esta mentalidad en este juego. La clave para superar este desafío fue confiar en los amigos sin importar las circunstancias. Luego Manabu explicó las reglas del juego. Una persona se escondería y el resto del equipo la buscaría. El equipo con menos jugadores estaría en desventaja debido al conflicto anterior en el equipo de Yuichi, lo que los haría vulnerables, mientras que el equipo contrario tendría ventaja debido a su armonía. Manabu también introdujo una regla que permite a los jugadores cambiar de equipo. La regla indicaba que un jugador podía cambiar al equipo contrario y trasladar su deuda restante al equipo perdedor. El jugador que cambió de equipo podría irse sin ninguna deuda adicional. Para el equipo de Yuichi, si cambiaban de bando, perderían automáticamente. Manabu luego le dio a Yuichi una opción. Había una persona que había quedado sola de otro equipo y Yuichi tenía la opción de aceptarla en su equipo. Cuando Yuichi preguntó si era una chica, Manabu lo confirmó, así que Yuichi la aceptó en su equipo. Tenji estaba preocupado por tener a un desconocido en su equipo, pero Yuichi argumentó que no podían ganar el juego con solo 2 personas, así que tenían que aceptarlo. La chica, María, fue aceptada en el equipo de Yuichi. Ella era una empleada del equipo de supervisión de juegos y querían colocarla en su equipo para monitorear a Yuichi, ya que él había declarado su intención de destruir todo el sistema. Los supervisores querían ver si Yuichi tenía algún plan. Mientras tanto, Tenji decidió ser el que se escondiera, ya que quería que Yuichi estuviera afuera para supervisar la situación y evitar que María cambiara de bando. Manabu luego le dio a ambos equipos 2 horas para preparar sus lugares de escondite. Mientras buscaban un lugar para esconderse, Tenji mencionó las reglas del juego. Primero, estaba prohibida la violencia para forzar al otro equipo a revelar el lugar de escondite. Segundo, la persona que se escondía tenía que quedarse en un solo lugar y no podía moverse hasta que el juego terminara. Si rompían estas reglas, perderían inmediatamente y su deuda se duplicaría. En cuanto a lo que se permitía, se les proporcionaron teléfonos para comunicarse entre sí, y también había un campamento de suministro de alimentos en medio del bosque. Como el escondido no podía ir a buscar los suministros por sí mismo, los buscadores tenían que llevarle comida frecuentemente. Sin embargo, la siguiente regla decía que al escondido se le permitía rendirse. Ser el escondido significaba aceptar la completa soledad, sin poder ir a ningún lado hasta que sus compañeros encontraran al escondido del equipo contrario. Si el escondido no podía soportar más la soledad, se les daba un botón. Presionar el botón significaba que el escondido se rendía, resultando en una pérdida automática para todo el equipo. Yuichi luego encontró un escondite para Tenji. Como precaución, colocó a María lejos del escondite de Tenji. Tenji seguía preocupado por sus posibilidades de ganar el juego, pero Yuichi creía que si ambos lados jugaban limpio, seguramente perderían. Sin embargo, si jugaban sucio, Yuichi estaba seguro de que ganarían. Lo que más le preocupaba a Yuichi era la resistencia de Tenji. Cuanto más pudiera resistir Tenji, más fácil sería para Yuichi asegurar la victoria. Tenji expresó confianza en su capacidad para resistir, así que Yuichi prometió no defraudarlo. Cuando se acabó el tiempo, Yuichi se fue y 2 días después todavía no había venido a ver a Tenji.
Tenji no había comido desde que comenzó el juego y ahora estaba al borde de la deshidratación, lo que provocó que su mente entrara en pánico. Comenzó a dudar de Yuichi, pensando que quizás Yuichi lo había abandonado. Sin embargo, si Yuichi se hubiera cambiado de bando, Tenji ya habría sido encontrado. Empezó a sospechar que Yuichi podría estar torturándolo como venganza por lo que sucedió en el segundo juego. Tenji usó su teléfono para llamar a Yuichi, pero para su sorpresa, alguien del equipo contrario contestó. Le dijeron a Tenji que Yuichi tenía la intención de abandonarlo, tal como Tenji había temido. En los últimos 2 días, Yuichi supuestamente había estado descansando en el campamento de suministros, comiendo y jugando sin ninguna intención de buscar a Tenji. A pesar de estas afirmaciones, Tenji todavía mantenía algo de confianza en Yuichi y colgó el teléfono, aunque su determinación estaba tambaleante. Cayó en la locura, esperando desesperadamente que Yuichi llegara pronto. Para entender qué sucedió, la historia se remonta a 2 días antes, cuando el juego acababa de comenzar, y nos presentaron a los miembros del equipo contrario. Primero estaba el que se escondía y también el líder de su equipo, luego un joven al que me referiré como Matón. Luego estaba otro compañero de equipo, considerado el maestro de la seducción en su grupo, a quien llamaré Corazón Roto. Siguiéndole estaba el miembro más joven de su equipo y finalmente un joven con gafas a quien me referiré como Señor Serio. Los 4 compañeros idearon un plan. Según su comprensión del juego, no importaba cuántos jugadores hubiera, sería casi imposible encontrar al escondido en el vasto bosque. Por lo tanto, la clave de la victoria residía en asegurar que los buscadores entregaran con éxito la comida al escondido. Decidieron estacionar compañeros de equipo para proteger el campamento de suministros. El líder del equipo asignó a Tug y Heartbreaker para vigilar el campamento mientras Mr. Sirius y el miembro más joven buscaban un escondite para él. Para fortalecer su trabajo en equipo, todo el grupo realizó un ritual de unidad. Incluso los 2 supervisores que supervisaban el juego apostaron sobre qué equipo ganaría. Pasaron 3 días sin que ocurriera mucho, pero el supervisor del equipo contrario estaba seguro de que Tenji pronto presionaría el botón. El juego, como había deducido el equipo de 5 miembros, no se trataba de encontrar al escondido. En cambio, giraba en torno a proteger el campamento de suministros y esperar a que el equipo en desventaja entregara comida a su escondido, y luego seguirlos. El equipo contrario tenía 5 miembros, todos los cuales habían jugado anteriormente en el mismo equipo deportivo. Su resistencia física les permitió vigilar a Yuichi y María constantemente. También podían turnarse para vigilar el campamento de suministros y entregar comida a su líder de equipo. Al vigilar a Yuichi el tiempo suficiente, creían que Tenji eventualmente presionaría el botón, terminando el juego. Esa noche, los 2 supervisores descubrieron que Tenji había comenzado a alucinar por el hambre. Imaginó a Yuichi llevándole comida. Mientras tanto, Yuichi había pasado casi 3 días sentado en el campamento de suministros, comiendo y relajándose como si nada estuviera pasando. Sin embargo, los supervisores sabían que Yuichi estaba tramando algo porque María les había informado que Yuichi era mucho más loco y aterrador de lo que habían pensado. Entonces, Yuichi anunció de repente que quería cambiarse al equipo contrario. Los supervisores, conscientes de la naturaleza de Yuichi, sabían que él trataba a hombres y mujeres por igual como herramientas para sus planes. Todos creían que si Yuichi cambiaba de bando, definitivamente idearía un plan para sabotear al equipo contrario. Sin embargo, si lo hacía, Tenji perdería automáticamente y asumiría toda la deuda. Aunque la victoria parecía segura, el otro equipo aún quería consultar a su líder antes de permitir que Yuichi se uniera. Yuichi se rió de ellos porque no podían tomar una decisión sencilla por sí mismos. Todo tenía que ser aprobado por el líder del equipo. Para Yuichi, este era solo un equipo de personas que solo sabían cómo seguir órdenes. El matón estaba furioso y quería golpear a Yuichi, pero los demás lo detuvieron, sabiendo que cualquier violencia resultaría en su descalificación inmediata por romper las reglas. El matón se calmó y el miembro más joven del equipo fue a buscar a su líder. El supervisor de cabello rubio pensó que solo necesitaban dejar que Yuichi se uniera a su equipo para asegurar la victoria. Sin embargo, cuando el miembro más joven regresó, rechazó la solicitud de Yuichi de unirse porque querían jugar de manera lenta y constante. Si Yuichi realmente quería cambiar de lado, María tendría que cambiar con él, ya que no querían que Yuichi aprendiera el escondite de su líder y luego informara a María. El matón provocó a Yuichi, desafiándolo a él y a María a unirse a su equipo. Sin embargo, 2 días antes, Yuichi ya le había revelado su plan a María.
Le dijo que al tercer día fingiría cambiar de bando. Si tenía éxito, reuniría información sobre el escondite del enemigo y se la pasaría a ella. Si fallaba, idearía otro plan. Lo que Yuichi quería confirmar, sin embargo, era si María estaba dispuesta a confiar en su estrategia. Yuichi le preguntó algo a María que la dejó verdaderamente emocionada, porque se dio cuenta de que Yuichi era mucho más loco de lo que había imaginado. Finalmente,